Reinicio, un lugar donde puedes explorar, comenzar y recomenzar con los temas alrededor de Dios, la fe y la iglesia. Bienvenidos. Seguir a Jesús también es seguir su regreso. Les decía hace un ratito también que ahora que estamos comenzando estos 30 minutos que nos quedan aquí de la transmisión, seguir a Jesús es desde aquí hasta la tierra. Pero quiero hacer alusión a cuando tú y yo hemos despedido a alguien que es muy especial para nosotros. ¿Ya? ¿Ubicaron ese momento en donde le dijiste a alguien subiéndose al tren, nos vemos? O incluso cuando los filtros ahí del aeropuerto y que algunos hasta levantaban un osito así, adiós, y nada más iban por 2 días, pero adiós, así con el osito, ¿no? Y yo tengo en mente una imagen que la verdad que no fueron 2 días, íbamos para estar en Uruguay, 1 mes y medio, y iba un muchacho conmigo y levantó un osito, literalmente estaba despidiendo de su novia, ¿no? Y se ve que le dolía el asunto de... Y yo dije, pórtese hombre, véngase. No dije nada de eso, ¿no? Pero sí es difícil las despedidas. Y de hecho la vida son alegres bienvenidas, tristes despedidas. Eso es la vida. Así que si ya todos retrataron eventos de despedida donde están esperando el regreso de su ser o sus seres queridos, hay despedidas que tienen un compás de tiempo, hay un lapso mucho más prolongado, sobre todo si hablamos de la partida espiritual de las personas, porque cuando tu cuerpo es abandonado, tu espíritu abandona tu cuerpo, en ese momento tú fuiste, dice la gente, a otro nivel, en otro estrato, y sí, la verdad es que sí, porque estamos hablando de la vida espiritual, de la cual todos somos partícipes. Por eso vamos a conectarlo con seguir a Jesús, el hecho de tus seres queridos a los que sigues, que has despedido, que esperas su retorno, a tus seres queridos que de una manera más permanente han fallecido, decimos, se fueron al cielo, espiritualmente están en la presencia de Dios y tú y yo estamos esperando algún día volverles a ver. Pero mejor que eso, estamos esperando de los cielos a Jesús. Así que seguir a Cristo aquí en la tierra te hace mejor persona y hará mejor tu vida. Eso es lo que hace seguir a Jesús, pero tiene implicaciones eternas, que no solo es saber vivir bien, o saber decidir bien, o saber comportarte bien, o saber relacionarte bien con las personas, resistir o pasar por pruebas, todo eso está cubierto y es verdad en Cristo Jesús. Porque en Cristo Jesús, miren, escuchen esta frase que de hecho viene de la Biblia literalmente, en Cristo Jesús todas nuestras peticiones son un sí y un amén, o sea, es sí o sí. Y si eres jefe, ya te identificaste con esto. Cuando yo les he llegado a decir a mis colaboradores, esto es sí o sí. Nos vemos ahí mañana, sí o sí. No estás preguntando, es sí o sí. Con Cristo Jesús todo es un sí y un amén. Así que seguir a Jesús también es seguir su regreso. Pero yo quiero ponerles en antecedente de personas que de las iglesias que el apóstol Pablo logró recién que Cristo se había ido, después de resucitar obviamente al cielo, y de los primeros creyentes del primer siglo de la era cristiana, había iglesias que estaban a tambor batiente, era lo que estaban haciendo, viviendo su recién nacida fe, o viviendo el hecho de haber recién visto a Jesús resurrecto, mejor aún, recién habiendo recibido las promesas de Dios y las indicaciones de Jesús de que se quedaran en Jerusalén hasta que recibieran al Espíritu Santo, y después de eso serían esparcidos como iglesia para llevar las buenas nuevas de salvación a todas las personas. Y de ahí surgieron iglesias. Estoy haciendo un poco de historia eclesiástica hace 2000 años. Y una de esas iglesias estaba en Tesalónica, como había en Corintio, o había en Éfeso, o había en otros lugares, también estaban en Tesalónica. Pero los de Tesalónica, fíjense, así se les llama, los tesalonicenses, particularmente Pablo les tuvo que escribir 2 cartas. Cuando hablo de Pablo me refiero al que fue apóstol de Jesús, porque dicen, ¿y qué Pablo? ¿Pablo Sánchez o Pablo Hernández o de qué Pablo estamos hablando? ¿No? O sea, como cuando dicen, ¿cuál Juan? ¿Qué Juan? O sea, así más o menos, ¿qué Pablo? Tarso, Saulo de Tarso, que después fue de perseguidor, pasar a ser predicador de la fe y uno de los discípulos de Jesús. Él les tuvo que escribir 2 cartas a los tesalonicenses, porque era tanto la euforia de aquellos que habían visto a Jesús ascender al cielo y ser prácticamente ocultado por las nubes de sus ojos, y decir a aquellos ángeles, varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Me imagino que se quedaron estupefactos, atónitos, absortos, ¿no? Allí se fue el Señor. Varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este Jesús que ha sido tomado de vosotros
así vendrá como le habéis visto ir. De las primeras promesas en el Nuevo Testamento, en la era de la iglesia, a los discípulos que vivieron y estuvieron en el ministerio de Jesús, que así como le habían visto ir a Jesús, así corporal y visiblemente verían a Jesús regresar a la tierra por nosotros, por ellos. Pero ya pasaron 2000 años, Pastor Víctor. Sí, porque esa es la manera y la tónica en la que Dios quiere que vivamos. Les voy a decir por qué. Nadie sabe el día y la hora. Si alguno te dice, fíjate, y hay que orar por los de Texas, no solo los de Texas, cualquiera que esté en desgracia, y pasan todas esas inundaciones y subestimamos, desestimamos el cambio climático, y la gente dice, es que no es verdad. Y sí, todos nosotros sabemos que está tocado este planeta, pero todo se va confeccionando y preparándose para el retorno de Jesús. Pero yo les voy a dar un dato nada más, me voy a poner aquí muy teológico, un solo dato, e investíguenlo porque ni lo voy a explicar. La plenitud de los gentiles. ¿Los de acá de la mesa de transmisión han escuchado de la plenitud de los gentiles? Ok, una quinta parte he escuchado nada más, ¿no? Acá, los del lobby, ¿han escuchado la plenitud de los gentiles? Ok, una tercera parte he escuchado de la plenitud de los gentiles. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el último de los que decidan seguir a Jesús complete en la cuenta de Dios un número que tú ni yo saben que es gentil, alguien que no es judío, cuando ese decida seguir a Jesús, abrirle su corazón, creer en Cristo, pedirle perdón por sus pecados y complete un número que tú y yo no sabemos, la plenitud de los gentiles, en ese momento se va a desatar todo lo que tiene que ver con este retorno de Jesús por los nuestros, o por nosotros, o por ti, o por mí. Y los tesalonicenses estaban tanto en esta expectativa que cuando supieron que Cristo regresaba y que lo seguían, porque seguir a Jesús es aquí hasta la eternidad y hasta el cielo, vendieron sus casas, abandonaron sus empleos. No se divorciaron algunos, pero a lo mejor no les faltaba ganas. No, estoy bromeando nada más con eso, pero con eso no se bromea, ¿verdad? Bueno, pero hicieron de todo y abandonaron de todo porque casi como algunos hoy subieron algunos cerros, no les recomiendo que lo hagan, ¿no? Y se vistieron de blanco y dicen, Jesús viene hoy, viene hoy. Nadie sabe el día ni la hora hasta que se cumpla la plenitud de los gentiles. Así que Pablo les tiene que escribir para ubicarlos y decirles cómo va a ser esto del retorno de Cristo Jesús. Pero miren, quiero que lean conmigo, los tesalonicenses de los que estamos hablando, se preguntaban por qué muchos creyentes dormían, o sea, habían muerto y Cristo no había venido todavía, porque si la promesa era que Cristo venía ya, ¿por qué se murió Aarón? ¿O por qué nos abandonó Angélica? ¿En qué momento será la venida del Señor? ¿Y qué pasaría con ellos cuando Cristo regresara? Entonces ya estaban en la tumba sus cuerpos, pero su espíritu estaba en el cielo. Y algunos piensan que el seguir a Jesús allí terminó. No, miren, déjenme decirlo esta frase. Cuando les digan que el pastor Víctor está muerto, no les crean. Porque en ese momento no estaré muerto, sino estaré más vivo que nunca. Porque estaré en la presencia de Dios. Como tú y como yo, si tú has creído y has puesto tu fe en Jesús, si dicen murió, no, el que está en Cristo Jesús no muere, duerme. Y cuando digan que estás muerto, estarás más vivo o más viva que nunca, porque estaremos en la presencia de nuestro Dios. A mí me emociona eso, no sé ustedes, pero a mí me emociona y de hecho a veces exageramos y ayer estaba ahí con unas cosas raras y sentía que los oídos se me desorbitaban y les dije a los que estaban conmigo, ¿saben qué? Si me da un síncope o algo así, a veces alguien pum, cae fulminado y dicen, y llega al hospital y dicen, ¿y qué tiene? No, pues nada más se desvaneció y de repente se nos fue y yo decía, Señor, ahí te voy, ahí voy para allá contigo, ¿no? Pero bueno, la historia es larga, no, estaba un ruido por allí que no era nada que ver con mi físico y yo estaba exagerando. Ya ven que los hombres no somos exagerados, ¿no? Pero la verdad es que nosotros estamos listos para que Cristo nos llame a su presencia, porque confiamos en Dios, porque nuestra fe está puesta en Dios. Así que Pablo quería que los tesalonicenses, ayúdenme a leer esa palabra que sigue ahí en amarillo, comprendieran que la muerte no es el final, porque cuando estés muerto después de haber seguido a Jesús, jamás habrás estado más vivo que en ese momento, porque estarás en la presencia de nuestro Dios. Así que cuando regrese Cristo, cuando Cristo regrese, todos los creyentes muertos o dormidos y los vivos, ¿qué habrán de hacer? Palabra en amarillo, se reunirán para no volver a sufrir, o para no volver a morir, o para no volver a llorar. Ve cómo seguir a Jesús tiene implicaciones eternas, que va desde aquí, desde el hecho de llegar a abrazar la fe,
a enfrentar tu pecado, a saber tu necesidad de Dios, a decir al margen de cualquier religión, o si me consideras al margen de cualquier religioso, déjeme decirlo de otra manera, sin que haya religión ni religioso de por medio, tú con Dios, tú directamente con Dios. La verdad es esta, parece que le voy a golpear a lo que somos, pero no es así. No necesitas ninguna iglesia para ponerte a cuentas con Dios. No necesitas ninguna iglesia, incluida esta, para ponerte a cuentas con Dios. Cuando tú te pones a cuentas con Dios, no se trata de denominación cristiana, y hay muchas, No se trata de quién es tu pastor, tampoco. Ojalá, sí hay cosas después de recibir a Cristo que importan ahí, pero para ponerte a cuentas con Cristo, eso a un lado, que no te estorbe, incluso de las religiones vivas, hazla a un lado, porque esto tiene que ver contigo y con Dios. Seguir a Jesús, no seguir a Conexión Vida. Ojalá que después de seguir a Jesús, sigas a Conexión Vida, porque Conexión Vida está para conectar a las personas con Cristo Jesús y llevarlos a una relación creciente con Él, donde esperamos que todas las personas celebren a Cristo y vivan su plan. Eso es Conexión Vida. Y déjame decirlo, ya que me metí en estas partes, entro y salgo, dicen los boxeadores, ¿no? Cuando están ahí en las cuerdas, salgo por piernas. La iglesia es la expresión de la vida victoriosa después que tú le has entregado tu vida a Cristo Jesús. La opción de vivir victoriosamente viene cuando tú le entregaste tu vida a Cristo y te enrolas en la vida de la iglesia. Pero no es enrolarte en la vida de la iglesia requisito para que tú llegues a Cristo Jesús. Realmente el asunto es que tú te conectes con Cristo. Y si vienes aquí a la iglesia y no crees en Cristo, pues ven, bienvenido. Y si nos toleras y escuchas que predicamos la palabra y adoramos a Dios, correcto, ¿sabes? Algún día Dios madurará el testimonio en tu corazón y tú vendrás a los pies de Cristo Jesús. Ese es nuestro anhelo como Iglesia Conexión Vida. Pero miren, quiero que leamos una porción donde Pablo se quiere asegurar de que los tesalonicenses entiendan esto que estoy hablando hoy, que seguir a Jesús tiene que ver con seguir a Jesús y estar pendiente de su regreso, porque Cristo, así como vino la primera vez a través de la Virgen María, por obra del Espíritu Santo, cosa que tú y yo celebramos cada Navidad, algunos no saben ni qué celebran, pero lo celebran de todas maneras, la Navidad, ahora también habrá un retorno donde no vendrá un niñito sujeto a las leyes ordinarias del crecimiento humano, sino que vendrá un hombre varón de 33 años con las señales de los clavos y las heridas en su costado y lo que hicieron en su cuerpo, pero ahora glorificado como Rey de reyes y Señor de señores. Y entonces Pablo dice en el versículo 13 de la primera carta que él les escribe a estos de Tesalónica, que llamamos tesalonicenses y que para nosotros forma parte del Nuevo Testamento. Ayúdenme a leer todos el versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis. Así que si Cristo no viene pronto, algunos o muchos de nosotros vamos a dormir, o sea, a morir. Hay una línea y estamos ahí formados. Qué bueno que tú y yo no sabemos el día ni la hora, pero de que estamos formados, y de que te toca a ti primero, mejor, ¿no? Bueno, no, tampoco, pero no sabemos el día ni la hora, estamos listos para irnos con nuestro Señor. Es que estas bromas es para captar tu atención, es para todo eso, no estoy hablando en serio, son bromas. Si entendemos el lenguaje que Dios nos está hablando a través de Pablo en Tesalonicenses, dormir es cuando tú has puesto tu fe en Jesús y mueres. Cosa distinta a cuando alguien fallece y su fe no está en Cristo Jesús. Dos tipos de personas. Dormir es para los que han puesto su fe en Jesús, para los que siguen a Jesús, para los que Jesús los ha hecho mejores personas, para los que también Cristo ha hecho mejor su vida y ahora les espera un destino eterno. Entonces su cuerpo es puesto en stand-by, para decirlo en sus términos. O sea, espérame, aguanta, porque llegará el día de la resurrección. Y estos con dos motivos: que tú sepas que no te debes entristecer como los que no tienen esperanza, porque nosotros sí tenemos esa esperanza. Y si tú sigues a Jesús o decides seguir a Jesús, tú no tienes por qué entristecerte como todos se entristecen cuando viene una pérdida, cuando alguien fallece. Sí hay lágrimas, sí hay dolor, pero aquí está la explicación: no como los que no tienen esperanza, porque nosotros en Cristo Jesús sí tenemos esperanza. Así que en esa manera nuestra fe es vitalizada, fortalecida, y por eso estamos confiados, aunque duele. Ahora dice el versículo 14, como en la retórica pues, está diciendo, si tú estás ahí, no, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que
Durmieron en él. Ahora aquí está, si creemos, déjeme intercalar, si creemos, si seguimos, si obedecemos, si nos hemos depositado en Jesús, son palabras sinónimas de creer, que Jesús murió por nuestros pecados y que resucitó para nuestra justificación. Así los que han creído eso, Dios los traerá como también levantó a Jesús de entre los muertos. Ese es el asunto, ese es el hecho, porque han dormido en Él. O sea, estamos depositados en Cristo Jesús. Ahora, aquí viene un versículo que es el 15 y que no tengo nada resaltado, porque la idea es nada más hilar el pensamiento de lo que venimos hablando. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, o sea, a ver, tóquense el corazón todos ahorita en este momento, tóquenselo. ¿Qué dice ese corazón? Ayer tenía 95 de ritmo cardíaco cuando según yo me estaba muriendo, ¿no? Pero ahorita que debe ser 80, ¿no? Por minuto. Qué exagerados son los hombres con una gripa, ¿no? Así son algunos. Bueno, traduzcan ese que se escucha y se siente. Pronto, 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 pronto. Pronto tu corazón se habrá de parar. Pero si no se detuviera y Jesús viniera antes de que se detuviera, tú eres de los que estarán vivos cuando Cristo venga. Tú, déjame decir, también será para explicar en otro sermón de los que seguimos a Jesús, experimentarás lo que la gente conoce como el arrebatamiento. O sea, Dios te sacará del juicio que viene sobre esta tierra y por eso oremos por los que no tienen a Cristo, prediquemos por los que no tienen a Cristo. Todos pueden llegar a creer y seguir a Jesús. Esto no es cuestión, como dije hace rato, de religión o religiosos, es cuestión de que tú te pongas a cuentas con Dios y le digas: Jesús, te necesito. Así que nosotros que vivimos, sigue el versículo diciendo, que habremos quedado hasta la venida del Señor, hasta que Cristo venga por nosotros, no pereceremos a los que durmieron. No nos les vamos a adelantar, porque entonces los que están muertos, dice el versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, autoridad, con voz de arcángel, un ángel va a hablar de parte de él, y con trompeta de Dios va a haber el sonido allí, el bruñir de una trompeta, y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Ahí donde está Jesús hoy. Y los muertos en Cristo, los que ya murieron, o sea, Adán, Eva, Jacob, el apóstol Pablo, Pedro, para que tengamos una idea, Mateo, Andrés, los discípulos y todos los creyentes, los amigos de Jesús, creyentes en Cristo, como las hermanas de Aarón, iba a decir, las hermanas de Lázaro, María, Marta y Lázaro mismo, escucharán la voz de Jesús. Aquí no es problema si estás dormido o andas en Cancún de vacaciones, ¿eh? Algunos incluso los van a tomar de la reunión de la iglesia y los van a llevar desde un edificio al cielo. Y otros me imagino que no van a estar precisamente siguiendo a Jesús, pero como ya está su fe en Jesús, van a escuchar la voz de Cristo. ¡Vámonos! Sube acá. Te doy un dato, revisa lo que dice Apocalipsis capítulo 4, versículos 1 en adelante. Así que luego dice el versículo 17, luego nosotros, ahí sí, ya resucitaron los que estaban muertos, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida de Cristo Jesús, seremos arrebatados, ahí está la palabra, nuestra palabra, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Así que miren, aquí está el asunto. Jesús se fue al cielo, tú depositaste tu fe en Cristo, lo sigues, viniera hoy Jesús, Dios quiera que fuera así, y entonces en ese momento los que ya están en las tumbas, se abrirían sus tumbas y espiritualmente se reunirían sus cuerpos para tener un cuerpo transformado. Mucho que decir y poco tiempo para hacerlo, y después al mismo momento, en una milésima de segundo, se unirían todos nosotros los que estaremos vivos, los que estuviéramos vivos, transformados para estar en una sola congregación en las nubes delante de nuestro Dios. Así que cuando digan que estás muerto, jamás habrás estado más vivo que nunca si sigues a Cristo Jesús, porque esa sería la experiencia de estar no solo siguiendo a Cristo aquí, haciéndote mejor persona y haciendo mejor a ti la vida, sino heredando una vida eterna que no merecemos nadie, ni tú ni yo. Ahora, versículo 18, que es concluyente de lo que Pablo quiere asegurarse que entendan la gente que sigue a Jesús, que esto no nada más es terreno, humano o religioso, o tiene sus condiciones. Seguir a Jesús es seguir a Jesús desde aquí, desde la tierra, hasta la eternidad. Por tanto, dice el versículo 18. A ver, palabra en amarillo, fuerte todos. Eso, se siguieron, pero la palabra en amarillo nada más.
Y este es más que cuando, échale ganas, ¿sí? ¿Algún día les han dicho eso cuando estás bien deprimido? Y tú dices, si fuera todo echarle ganas, ordena tu vida. Si no sabes que debo 400,000, no está tan fácil, ¿verdad? ¿Por qué no te arreglas los dientes? Arreglarme los dientes, pues quisiera, nada más que dime cómo va, de dónde va a salir el asunto, ¿no? Entonces creo que hablo así, que no se me muevan los labios, para que no se vea tu dentadura con esas pequeñas ventanas que tienes, ¿no? Que algunos las tienen por pagar la escuela de sus hijos. A ver, muchachos, sépanlo, nadie me pagó por decir esto. Tus papás pagaron la escuela que tú tuviste. La licenciatura que tú tuviste. Esa dentadura mal cuidada de tu mamá es en cierta manera la inversión de tu vida. De verdad que lo creo. Y lo veo en algunos que se han sacrificado a ese grado por sus hijos. Valen los chavos, ¿eh? Entonces, bueno, pero regresemos a nuestro tema, que es seguir a Jesús. Ahí lo dejamos eso, ¿no? Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Porque seguir a Jesús también es seguir su regreso. Debe haber ánimo. Sí hay problemas, las cosas duelen, hay cosas que nos dan, no me lo van a creer, pero nos dan mucha tristeza, ternurita. Eso es Dios trabajando en nuestro corazón, ¿eh? Yo no soy para nada bueno, yo considero que hasta soy rudo. Y les voy a confesar algo aquí en cámara, pero no le digan a nadie, es nuestro secreto, aquí es nuestro secreto. Hoy casi lloro. ¿Va a ser que hoy ibas a llorar? Sí, hoy casi lloro viendo las noticias de esta desgracia en Texas, sabiendo que había más de 100 personas muertas y más de 160 desaparecidas, que el caso es exactamente lo mismo. Y ver cómo en 45 minutos el agua subió a más de 7 metros y arrastraba todo a su paso, y ver gente dentro de los coches siendo proyectada contra los puentes y arrastrada debajo de ellos, y luego ver más adelante carros, esos mismos carros ya vacíos, sin esas personas que estaban adentro, y luego entender que había un campamento de niñas que seguían a Jesús y que habían perdido la vida, la mayoría de ellas. Como esa desgracia que está delante de nosotros, ¿qué decir de los que son asesinados, o de los terremotos que hay, o de los golpes de Estado, o de los que civilizadamente están en guerra con las guerras de la ética bajo el Tratado de Viena, en donde tienen sus reglas la guerra y en donde se pueden matar, etcétera? Por eso hay crímenes de guerra. De verdad que estuve a punto de llorar, decir, ¿cómo está nuestro planeta? ¿Cómo están las cosas tan mal? Alentados con estas palabras. Seguir a Jesús es una situación de aquí, de la tierra, hasta la eternidad. Y la solución para esas personas que murieron y para cualquier otra persona es que sigamos a Jesús. Y que en medio de las hecatombe, las desgracias y las pruebas y cualquier problemática de vida, la verdad es ridículo las cosas que después podemos comparar con estas grandes desgracias que nos vienen a nuestras vidas. Son ridículas y nos estamos ahogando en un vaso de agua. Seguimos a Jesús, vamos al cielo, y cuando digan que estás muerto, jamás habrás estado más vivo, porque estarás en la presencia de Dios. Esto no es todo lo que ha de haber para nosotros. Estamos detrás de nuestro Dios y esperamos la gloria, la eternidad, por cierto, que no merecemos, porque Dios nos la regala en Cristo Jesús. Pero terminemos hoy y pensemos en los hechos que ojalá y queden en tu mente allí. Hechos del regreso de Cristo. Número 1, ayúdenme a leer. Número 1, ¿Cristo volverá? Número 1, Cristo volverá en forma visible. Miren, aquí está la venida cuando Cristo vino a través del Espíritu Santo, por obra del Espíritu Santo, en la forma de un hombre, Jesús, porque Cristo no comenzó a existir allí en Belén de Judea, Efrata, casa de pan, hace 2000 años. Ahí tomó cuerpo en Jesús. La Virgen María, 33 años, se fue al cielo. Debí traer una diapositiva de esto, ¿no? Y estando ahí en el cielo, cuando se cumpla la plenitud de los gentiles, entre otros eventos proféticos, pero ese característico para que lo tomen en cuenta, vendrá por los suyos. Y aquí comienza la segunda venida de Jesús. Pero en esta parte, Cristo nos llamará al cielo, no toca la tierra, y entrará a la tierra en un periodo de 7 años de desgracia y tribulación, peor que lo que vimos en Texas, peor. Y habrá un momento en que hablemos de estas cosas, peor. Pero cuando terminen los 7 años, Cristo regresará y todo ojo le verá. La primera parte del regreso de Cristo, solo los que están siguiendo a Jesús lo veremos. Solo los que estamos siguiendo a Jesús nos arrebatará al cielo. Solo los que han puesto su fe en Cristo Jesús, los demás se quedarán.
al juicio de la gran tribulación. Y al terminar la gran tribulación, allí Cristo vendrá con todos nosotros de regreso para reinar en la tierra, y es ahí cuando todo ojo visiblemente verá a Jesús. Número 2, porque lo verán, habrá un lamento inconfundible de un ángel, porque la misma gente hará lamentación y verán al que traspasaron, que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, y en quien no creyeron, a quien no siguieron, a quien no quisieron darle el control de su vida para que Cristo los hiciera mejores personas e hiciera mejor su vida y además nos llevara al cielo. Porque eso lo menospreciamos a veces por un coche, por un trabajo, por una profesión, por la presión religiosa. Número 3, habrá un toque de trompeta como jamás antes se ha oído. No será eso que yo escuchaba ayer, que me estoy muriendo, ¿qué está pasando? ¿No? Dios me está llamando a su presencia. No, será algo refulgente, será el bruñir de una trompeta. Qué cosa tan más majestuosa. Así que aunque te quedes dormido, si eres de Dios y sigues a Jesús, tú vas a despertar y te vas a escuchar, porque en Cristo Jesús los que mueren no mueren, duermen, lo habrás de escuchar. Y los creyentes, número 4, en Cristo que hayan fallecido, se levantarán de sus tumbas. Eso es lo que la gente está en la expectativa. Bueno, si la gente muere siguiendo a Jesús, ¿qué caso tiene seguir a Jesús? Y de todas maneras se mueren, pero habrán de resucitar de entre los muertos y experimentar la transformación de Dios majestuosa y gloriosa en sus vidas. Y 5, los creyentes que estén vivos serán arrebatados como cuando tu mamá te agarraba, peor que eso, ¿no? Ven para acá, muchacho, así, arrebatado. Eso es arrebatamiento, tomar intempestivamente. Eso es arrebatamiento. O sea que nadie va a estar, a ver, espérame, me acomodo para que... No, te van a tomar intempestivamente. Si sigues a Jesús, los que estemos vivos, cuando Cristo venga, arrebatados para estar en las nubes y encontrarse con Cristo. Últimos pensamientos, entonces, los que mueren en Cristo, que se identifican en el versículo 16 como los que durmieron en Él. No hay muerte para los que seguimos a Jesús. Hay resurrección y vida eterna. No hay muerte, sí, temporal y momentánea te habrás de separar de tu cuerpo, pero es un envase que te van a regresar rehecho. ¿Cuántos años tienen? No me pregunten ya cuántos años tengo yo, hoy es mi cumpleaños, pero no me pregunten. ¿Cuántos años tienes? Agarren una foto, ojalá y les guste, de cuando tenían 33 años. Búsquense allí. Aquí estoy. Oh, pues muy guapo, dirán algunos, ¿no? Otros, ay, qué guapa. Oh, genial. Y todos así, algunos fortachones. No sé, ¿no? Ese es el momento clímax de tu vida. En el cielo no va a haber bebés, no va a haber viejitos, no va a haber personas que estén con sus extremidades incompletas, no va a haber gente impedida de nada. En el cielo no hay imperfección, el cielo es perfección. Y dice Primera de Juan, entonces seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como Él es. O sea, el aspecto de un varón de 33 años, la plenitud de vida de Jesús. Así que algunos dicen, ¡ay, que sea hoy porque ya tengo 80, quiero regresar a los 33, ¿no? Y algunos dicen, tengo 18, me gustaría verme de 33. Seguramente eso va a pasar. Ahora, cuando lleguemos al cielo y que esto suceda, van a decir, ¿qué razón tenía el pastor Víctor de lo que estaba diciendo? De mí se acuerdan cuando estemos delante de Dios en la presencia. Y Dios traerá Dios con Jesús, así como Jesús murió y resucitó a nosotros, que estamos en Cristo Jesús, de la misma manera milagrosa, inexplicable, digámoslo, inevitablemente, Dios nos traerá en Cristo Jesús. Esto no es obra de hombres, ni de iglesias, ni de credos, es obra de Dios por haberle puesto la fe y seguir a Jesús. Ayúdenme a leer esto que sigue, por favor. Los que murieron siguiendo o creyendo en Él, se levantarán de nuevo. Para que puedan ser llevados al cielo con su Señor. Pero aquí está el reto y el desafío, porque allí los que creyeron o los que murieron en Él, los que durmieron en Cristo, se levantarán con el Señor porque vivieron expectantes a seguir a Jesús. Miren, vivían en expectación. Expectación entre paréntesis, explicación. ¿Cómo es? Siguiendo. Miren, hagan una pausa y pregúntense todos los que estamos aquí presentes. ¿Sigo a Jesús? ¿O sigo mis conveniencias? ¿O tengo un pasatiempo de vida espiritual? ¿O tengo un ejercicio de vida espiritual? ¿O me gusta esta iglesia? ¿O me cae bien el pastor en donde estoy? Porque aquí hay gente que se está congregando en este momento digitalmente. ¿O tengo una idea ahí vaga de que pues, si yo me congrego, pues yo siempre he creído en Dios? Así decimos todos, ¿no? Hay un momento en el que tú decidiste seguir a Jesús y te mantienes siguiendo a Cristo Jesús.
entonces eso quiere decir que tú tienes una relación con Cristo Jesús que no se rompe. Vivían en expectación, siguiendo constantemente, dice aquí, de su venida, estaban expectantes y aguardaban con amor la forma de ética de vida de un creyente en Cristo Jesús, que os améis unos a otros como yo os he amado. Es el código de ética, de decisión, de práctica de la vida cristiana. Aguardaban con amor y con entusiasmo por estar vitalizados por la verdad de vida en Cristo Jesús. No importa lo que pase, pues esperando la manifestación de Cristo Jesús. Porque seguir a Jesús también es seguir su regreso. Así que yo te animo a que pongas tu fe en Jesús, a que decidas seguirlo, que Cristo te haga una mejor persona, que haga mejor tu vida, pero sobre todo que vivas en la expectativa de que Cristo puede regresar en cualquier momento y experimentar, ser arrebatados, tomados intempestivamente para estar con Él en las nubes, donde ya no se va a sufrir, ya no se va a llorar, ya no hay posibilidad de imperfección, estaremos en el estado eterno. Pero también te reto, no solo a poner tu fe en Jesús, te reto a hablarle a otros de Cristo, a invitarlos a venir, porque esto no es de unos cuantos. Dios quiere que todo el mundo proceda al arrepentimiento y ponga su fe en Jesús. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, que reconozcamos nuestro pecado. Bueno, ahí se los dejo para que se animen y primero Dios, que así sean cada uno de los que están aquí conectados. ¿Qué les parece si oramos y le pedimos a Dios que nos bendiga, que nos haga seguidores fieles, que podamos contagiar a otros de seguir a Jesús? Padre, en el nombre de Cristo, nuestro Señor, en quien creemos y a quien seguimos y quien nos da la gracia de mejorarnos, hacer mejores nuestras vidas y hacernos mejores personas. Gracias, Cristo, porque no solo te seguiremos aquí en la tierra, sino que nos llevarás por tu gracia a la eternidad, al cielo, a la presencia misma de nuestro Padre Celestial. Y queremos rogarte que nos mantengas en ese tono, en esa forma, con esa consistencia de vivir y expectantemente con amor, practicando con entusiasmo que tú eres nuestro Dios, que nos has incluido como tus hijos, y ahora concédenos el derecho, concédenos el privilegio y la potestad de poder contagiar, influir a otros para que pongan su fe en Jesús, para que también lo sigan. Ruego, Padre, por los que en este instante están diciendo, yo creo en ti, Cristo, te sigo, te sigo. Lo rogamos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias por haber estado con nosotros. Escúchanos cada jueves en este podcast y síguenos en todas las redes sociales de Conexión Vida. Hasta pronto.